a Dios. Y pues, hermanos, vamos entonces a entrar en la palabra del Señor. Y en esta noche, hermanos, vamos a empezar, hermanos, leyendo el segunda carta a los Corintios, capítulo 2. En el nombre del Señor Jesucristo. Y dice el versículo 17. De la segunda carta a los Corintios, amén, capítulo 2, versículo 17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Amén. Tomen su asiento. Y el apóstol Pablo habla, hermanos, en esta carta a los Corintios, y viene hablando también de los que hacen mercadería de la palabra de Dios, y hablando pues mentiras, ¿no? Falsificando lo que es la palabra de Dios, no enseñando sinceramente la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo dice, no somos como ellos, sino que dice con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Amén. Con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Con un corazón sincero, como que si fuese Dios quien estuviera hablando a ustedes, es lo que dice, y como que si Dios estuviera aquí enfrente de nosotros, así de esa manera, sinceramente, con integridad, con pureza, delante de Dios, sin ocultar nada, delante de Él, delante de su presencia, hablamos de Cristo. Hablamos en el nombre de Cristo Jesús. La expresión, hermanos, delante de Dios, amén. Esa expresión, pues, viene hablando, hermanos, de lo que es la integridad, la sinceridad. Viene hablando, hermanos, de como que si Dios estuviera enfrente de nosotros. Comúnmente cuando la persona no es sincera delante de Dios, trata de esconderse de los hermanos, trata de esconderse del predicador, del pastor, y hace cosas malas en oculto. Cuando está enfrente del predicador, del hermano, de la hermana en Cristo, se detiene y no actúa malmente, porque sabe que están los hermanos enfrente. Y le preocupa mucho a esa persona qué es lo que van a decir los hermanos de él, ¿no? De ella. Pero en realidad, hermanos, la vida cristiana no es tanto lo que puedan decir las personas, porque ninguna persona puede salvar a otra persona. Ningún ser humano puede salvarnos. Realmente quien nos salva es Dios. Y Dios está delante de nosotros, y aunque no le podemos ver con nuestros ojos físicos, pero entra mucho aquí el asunto de la fe. Pero si tenemos fe en el Señor, creemos en su palabra, creemos en su doctrina, vamos a tener temor de Dios y vamos a actuar en una manera piadosa delante de Dios, y en nuestro corazón va a haber la intención de agradarle a Dios. Y en muchas de las acciones que hagamos nosotros para ser de agrado delante de la presencia de Dios, a algunas personas no les va a gustar las acciones
que nosotros, hermanos, hagamos para agradar a nuestro Dios. Pero la fe en el Señor, hermanos, la fe en el Señor, como dice Santiago, la fe se perfecciona a través de las obras. Amén. La vez pasada veíamos acerca de la justicia de Dios. Y Pablo dice a los romanos que somos justificados, amén, por la fe en el Señor Jesucristo. Pero nuestras acciones, amén, nuestras acciones para que sean justas delante del Señor deben de ser concorde a lo que la doctrina del Señor nos enseña, a lo que la palabra de Dios nos dice, a lo que la voluntad de Dios, ¿verdad? Alcanzamos a conocer a través de las Escrituras, a través de la palabra del Señor. Todo primordialmente empieza, hermanos, teniendo fe en la palabra de Dios. Cuando no tiene fe en la palabra de Dios la persona, no puede ser una persona sincera delante de Dios. Va a hacer cosas en oculto, cosas malas delante de la presencia del Señor, porque número uno no tiene una fe genuina, una fe sincera delante de Dios. Y Pablo, hermanos, en este versículo nos lleva a eso, a que el cristiano debe de vivir como que si estuviera Dios presente delante de su rostro. Si estuviera Dios delante de nosotros, si estuviera que nosotros pudiéramos ver al Señor Jesucristo físicamente, estoy seguro que no haríamos nada, absolutamente nada malo delante de su presencia. Pero como no lo vemos físicamente, ¿verdad? Porque el Señor es espíritu, como dice su palabra. Él está en espíritu, pero físicamente nuestros ojos no lo pueden ver. Y es por eso que la fe de las personas empiezan a flaquear, empiezan a debilitarse. Y como no ven que está el Señor, entonces se desvían y empiezan a hacer acciones que son reprobadas delante de la presencia del Señor. Pero en realidad, un día vamos a dar cuenta al Señor Jesucristo, hermanos. Amén. Y es mejor que creamos nosotros así de esa manera. Vamos a tomar, hermanos, como encabezado esa frase que dice aquí el apóstol Pablo. Delante de Dios hablamos en Cristo. Delante de Dios. Hermanos, la expresión en griego es katenopium tou Teus, que quiere decir delante de Dios. Así, hermanos, es como el cristiano debe de vivir, como que si Dios, repito, estuviera enfrente de él. Y cuando tienes esa fe, hermanos, que esa fe donde tú con todo tu corazón crees que Dios está ahí, hermano, paz de Cristo, hermanos, crees que Dios está ahí, entonces, hermanos, vas a vivir una vida sincera e íntegra delante del Señor, delante de la presencia del Señor. No vas a andar con hipocresías, no vas a andar con engaños, no vas a andar con calumnias, no vas a andar con mentiras, no vas a andar, ¿verdad?, fingiendo una máscara de que soy cristiano en la iglesia y afuera soy mundano. Vas a ser una persona que vas a ir superando muchos obstáculos y dejando que el Espíritu de Dios vaya transformando tu vida. La Real Academia Española dice que la palabra sinceridad, del latín sinceris atis, significa intacto, significa puro. Esa palabra sincero significa intacto y significa puro, ¿verdad? La pureza nos lleva aquí, hermanos, a entender que tenemos que ser, como dice su palabra, santos delante del Señor.
Note usted la palabra sinceridad, la que dice el apóstol Pablo, con sinceridad, está refiriéndose, hermanos, a que él es una persona que lo hace todo delante de la presencia del Señor con un corazón limpio y viviendo en santidad delante de Dios, con toda la intención de predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo con limpia conciencia. Amén. Esa palabra, ¿verdad? Dice que sinceridad es también sencillez, es también veracidad, eh, es también, dice, modo de expresarse o de comportarse libre de fingimiento. La otra palabra que va ligada, hermanos, a la palabra sinceridad es integridad también, íntegro. La palabra también íntegro del latín, integer, intacto significa también y nos lleva también a lo mismo puro. Sinceridad e íntegro nos lleva a lo mismo, a ser puros, a ser santos, a hacer todas las cosas con limpia conciencia, sobre todo delante de la presencia de Dios. ¿Por qué tener, hermanos, nosotros, verdad, pendiente de que me vea un hermano o una hermana, hermano? No. Lo primordial es que la fe, hermanos, tiene que ser en el Señor, no en las gentes, no en las personas, porque nadie, repito, nadie puede, hermanos, en verdad transformar la vida de otra persona, nadie puede rescatar la vida de otra persona, nadie puede limpiar la conciencia de pecado de otra persona, ningún ser humano a otro ser humano puede hacer estas cosas. Solamente nuestro Señor Jesucristo puede hacer todas estas cosas. Y nuestra fe debe de ser enfocada 100%, hermanos, ¿en quién? En el Señor Jesucristo. Él debe de ser siempre, ¿verdad? En nosotros, nuestro diario vivir. Y hablando de integridad, hermanos, precisamente el salmista, uno de los salmos nos habla acerca de ello, de la integridad, y refiere algo que, hermanos, que la integridad, el que es íntegro y el que hace justicia y el que habla verdad en su corazón, dice, es aquel que va a estar en el monte del Señor, en la presencia del Señor. Leemos ahí el Salmo 15. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Dice el versículo 1. ¿Quién morará en tu monte santo? Déjeme hacer una aclaración aquí a lo que se refiere el salmista. Está tomando, hermanos, en una manera figurativa, ¿verdad? ¿Quién va a poder habitar en tu tabernáculo? Dice el tabernáculo del Señor, refiriéndose a quién puede estar en la presencia del Señor, porque en el tabernáculo se manifestaba la presencia de Dios. En el tabernáculo adentro estaba el arca del pacto, que simbolizaba la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel. Igual cuando dice la otra parte, ¿quién morará en tu monte santo? Está hablando del monte, ¿verdad?, de Sión. ¿Quién va a estar ahí en la presencia del Señor? Y luego aclara el verso 2, el que anda en qué, hermanos, en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Amén. Hace realmente una aclaración de cómo es que
la persona que va a entrar, que va a estar en la presencia de Dios, su manera de vivir, número uno, es una manera íntegra, sincera, con limpio corazón, que no es una persona que admite cosas malas, que es una persona que se guarda de fallar delante de la presencia del Señor. Aquel que en realidad, como dice aquí su palabra, su dinero no da usura, ni contra el inocente admite cohecho. Es una persona que habla verdad, que no habla calumnias, que no habla mentiras, que verdad que no habla hipócritamente, que habla sinceramente, con verdad y con un corazón limpio delante de la presencia del Señor. Este es el que va a habitar en el monte del Señor. Este es el que va a estar en el tabernáculo del Señor. Amén. Aquel que se conduce de una manera, amén, honesta, sincera e íntegra delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Alabamos a nuestro Dios, hermanos. Y esta persona, como dice aquí el salmista, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Amén. Y Pedro en su segunda epístola, hermanos, habla de cualidades que tiene que tener un cristiano. Y que el cristiano al vivir de esa manera, ¿verdad? Mostrar esas cualidades a la sociedad, también dice Pedro, haciendo estas cosas, no caerá jamás. Leemos ahí en segunda de Pedro capítulo 1. Realmente una vida de hipocresía es como el Señor Jesús. ¿Se recuerdan ustedes cuando les habla a los fariseos, verdad? A los escribas, a las gentes, a las personas religiosas y que tenían mucho, verdad, conocimiento incluso de la ley de Dios, verdad? Se olvidaron de lo más importante de la ley, que era la misericordia y la justicia. Y solamente algunas cosas hacían, pero otras cosas ellos las imponían a las gentes, pero como dijo el Señor Jesús, ellos no movían ningún dedo, o sea, no hacían nada, absolutamente nada, solamente decían, pero no hacían. Y hermanos, la hipocresía pues pues realmente nos lleva a vivir una vida, pues una vida de engaño, ¿no? Una vida de fingimiento, una vida de que pues las personas en el mundo miren pues que sí voy a la iglesia, pero en realidad su atención no es tanto en hacer la voluntad de Dios, sino que más bien lo que las personas puedan decir de esa persona. Y en realidad, hermanos, como decimos al principio, lo primordial es que nosotros hagamos la voluntad de Dios y que todo lo que hagamos, lo hagamos con temor delante de la presencia del Dios que es vivo, hermanos, que vive por los siglos de los siglos y que su nombre es Jesucristo y que Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor está con nosotros hasta el fin del mundo. Y por eso, hermanos, en cuanto a las cosas de Dios, tenemos que mostrar, ¿verdad? Solicitud a las cosas del Señor, atender a las cosas del Señor, hermanos, y no descuidarnos, porque eso marca en realidad nuestra fe delante de la presencia del Señor. Y Pedro aquí, hermanos, dice en la segunda de Pedro, en el capítulo 1, lo hemos leído en otras ocasiones. Amén. Vamos a leerlo una vez más. Vosotros también, dice el verso 5, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe, que dice virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad,
Amén. A la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero note cómo empieza con la fe, ¿verdad? Y luego a la fe añadirle virtud, y así sucesivamente. A la virtud conocimiento, dominio propio, después del dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y luego, ¿verdad? Habla del amor fraternal y del amor de Dios. Y si todas estas cosas están en nosotros, es lo que dice el versículo 10, dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad ser firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, dice, no caeréis jamás. Si te conduces así, de esa manera, hermanos, si nos comportamos, hermanos, cada día conforme a lo que Dios nos va enseñando en su palabra, y esa palabra la creemos en nuestro corazón y en verdad, sinceramente la vivimos, no le hacemos al drama, hermanos, la vivimos. Entonces, hermanos, haciendo todas estas cosas, como dice aquí su palabra, no caeremos jamás. Amén. No caeremos jamás, hermanos. Gloria al Señor Jesucristo. Notemos, hermanos, también la exhortación de la carta a los hebreos. Leemos en el capítulo 10. Leemos el versículo 22 y versículo 23. Dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Amén. En plena certidumbre de fe. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El verso 23. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Notemos, hermanos, algunos puntos aquí que el escritor a los hebreos, hermanos, nos hace resaltar. Número 1, acerquémonos con corazón sincero. ¿A quién? A Dios. Amén. Con corazón sincero. Con un corazón que no hace injusticia, que habla lo recto, que aborrece, ¿verdad? La violencia, que no recibe cosas, ¿verdad? De corrupción, cohecho, que tapa sus oídos, como dice el profeta Isaías, para no oír propuestas sanguinarias, que no es partícipe de cosas, ¿verdad?, que son malas, que son perversas, que son de violencia, que son reprobadas delante de la presencia del Señor, que tapa sus ojos para no ver cosas malas. Esa es la persona que va a estar en la presencia del Señor, porque su caminar es como que si Dios estuviera delante de él, en sinceridad, en integridad, en honestidad, en santidad, en pureza, delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Alabamos a nuestro Dios. Si nos dijeran a nosotros, hermanos, un ejemplo, ¿no? O por decir algo, como una ilustración, si nos dijeran a nosotros o a alguno de nosotros: oye, en 2 semanas vas a morir, de tal fecha, tal día, a tal hora, en tal momento, vas a morir. Si nos dijeran eso, hermanos, estuviéramos nosotros, ¿verdad? ¿Cómo estuviéramos nosotros? Estuviéramos purificando nuestros corazones, estuviéramos en santidad delante del Señor, estuviéramos queriendo aprovechar todo lo que podamos aprovechar, tratar de vivir en paz con todas las gentes, lo más que podamos vivir, no ser problemáticos, no ser corajudos, no enojarnos tanto,
estuviéramos, hermanos, tratando de estar en armonía con todas las personas, porque tal día me toca partir. Digo, hablo, hermanos, ¿verdad? De una perspectiva cristiana, pues, porque ya hay gente en el mundo que pues paga para morirse, hermanos, ¿verdad? En el mundo, pues, hay todas esas cosas que están aprobando las leyes en algunos países, de que ahora la persona puede suicidarse en tal fecha. Pero nosotros como cristianos, digo, si alguien nos dijera eso, estuviéramos, hermanos, esforzándonos a lo máximo y clamando a Dios que tuviera de nosotros misericordia. ¿Qué dijo el Señor Jesús, hermanos? Que teníamos que velar nosotros y orar para no entrar en tentación. El velar, hermanos, y orar, el estar orando, el estar velando, el estar buscando el rostro del Señor y el estar viviendo una vida delante del Señor en santidad delante de Él, hermanos. Amén. Y aunque nosotros no lo vemos al Señor, pero Él es más real, hermanos. Amén. Él es más real de lo que tú puedas estar viendo ahorita, en este momento físicamente. Bendito el nombre de nuestro Dios. Alabamos al Señor, hermanos. Por eso dice el profeta Isaías, hermanos, cuando habla de un corazón, ¿verdad? Sincero. Aquí la palabra del Señor, el capítulo 33, dice el verso 14 al 16, los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Luego dice el profeta, este habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Amén. ¿Quiénes son los que se van a asombrar, hermanos? ¿A quiénes el espanto va a sobrecoger? ¿Los va a pillar? ¿A quiénes, hermanos? A los hipócritas, a los falsos hermanos, a los que no son sinceros, a los que no aman al Señor Jesucristo, a los que viven, ¿verdad? Solamente aparentando ser cristianos. A ellos les va a sorprender las cosas tremendas cuando vengan a su vida. Ellos son los que van a ser espantados. Pero eso dice el profeta, ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Refiriéndose a la presencia de Él, del Todopoderoso. Él camina en justicia y empieza a hablar, ¿verdad?, de sus acciones. Él camina en justicia. El que habla, ¿qué cosa, hermanos? Lo recto. El que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Este es el que va a ser prosperado por Dios, este es el que va a ser bendecido por Dios. El que camina delante del Señor, amén, con pasos rectos, con sinceros, con acciones justas, que habla verdad. Hoy está, ¿verdad? Esas cosas de mentir es algo muy fácil, hermanos. Y cuando una persona, ¿verdad?, es sincera, como leímos lo que decía el salmista, ¿verdad?, aunque jurando en contra de sí mismo, no por eso niega la verdad. Aunque vaya a ser perjudicada esa persona, no niega la verdad. Se sostiene ahí sinceramente delante de Dios. Como cuando José, ¿verdad?, aquella mujer lo provocó para que cometiera pecado,
para que se acostara con ella. Y José dice, ¿cómo voy a hacer tal cosa yo? Delante de él, delante del Dios Todopoderoso. Bendito su nombre para siempre. Pero ahora, hermanos, se cree en un cristianismo pues ligero, ¿verdad? Perdón, ligero. En un cristianismo que se dice, pues yo creo en Dios, yo tengo fe en Dios, pero no vive lo que cree, no manifiesta su fe pues realmente con sus hechos, con su vida. Que cuando se asoma el pecado, se deja arrastrar por el pecado, que cuando se asoma la mentira, se deja arrastrar por la mentira, que cuando se manifiesta, ¿verdad? Una acción injusta, una acción de corrupción, se deja arrastrar por la corrupción y todavía aún va a la iglesia y todavía ora a Dios, pero nunca se acuerda de pedirle perdón a Dios por la mentira, por el pecado, por la corrupción, por aquellas cosas que recibió. Siendo que Dios está ahí y está mirando nuestras acciones, nuestra manera de vivir, está ahí el Señor viendo. Todo, absolutamente todo. En estos tiempos se vive así de esa manera, pensando de que Dios es como nosotros, pero Dios es santo. Y Él demanda a su pueblo santidad. Y la manera como el pueblo de Dios va a ser santo delante del Señor es creyendo a su palabra, porque si no cree a su palabra, si no tiene fe en la palabra de Dios, entonces va a hacer a un lado la palabra del Señor y va a dar espacio a que el pecado entre a su vida y no va a vivir santamente delante del Señor. Sí va a profesar, sí va a decir yo creo en el Señor Jesucristo, a mí me gustan las cosas de Dios, pero su vida no es una vida que en verdad refleje santidad. ¿Delante de quién, hermanos? Delante de Dios. Para el mundo va a ser locura, hermanos. Para la gente que no conocen de Dios va a ser locura de que tu comportamiento sea diferente, que tu manera de vivir sea distinta, que aunque te hagan daño, tú no haces daño. La gente en el mundo va a decir, pero ¿por qué? Usted es tonto, ¿por qué usted se deja hacer esto? ¿Por qué? La gente le va a parecer locura todo esto de las cosas del Señor. Pero al mantenernos ahí, hermanos, en el Señor, creyendo en Él y tratando, hermanos, todo lo que podamos nosotros de ser, hermanos, personas en verdad santas delante del Señor y justas delante del Señor, hermanos, Dios, hermanos, amén, Él va a prosperar nuestras vidas, nuestras aguas van a ser seguras y Dios, hermanos, se encargará de ayudarnos en todas nuestras necesidades. En plena certidumbre de fe, como decía también el apóstol Pablo, tener una confianza segura en Cristo Jesús. Y esto también lo que dice Hebreos 11, 1 y 2. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella, por la fe, dice el escritor aquí a los hebreos, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Amén. La expresión en plena certidumbre de fe, confianza segura en Cristo Jesús. O sea, es pues la fe es, hermanos, la certeza, es la seguridad de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No ves al Señor Jesucristo, pero tienes convicción, estás plenamente seguro de que el Señor te está viendo y Él está mirando tu manera de ser. Amén. Eso, hermanos, en plena certidumbre de fe. Y cuando también habla de purificados los corazones de mala conciencia, hermanos, está hablando, amén, de la eficacia de Cristo, que Él es el único que puede limpiar al creyente, ¿verdad? Lo puede limpiar de toda maldad. Nos acercamos a Él con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe y con, como dice aquí su palabra, hermanos, amén, purificados los corazones de mala conciencia. El que nos puede limpiar de mala conciencia es el Señor Jesucristo. Y es lo que también en Hebreos 9:14 dice, cuanto más la sangre de Cristo,
el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El único, hermanos, que puede limpiar nuestras conciencias de mala conciencia es el Señor Jesucristo. Y cuando también la frase, hermanos, lavados los cuerpos con agua pura, está hablando de una vida nueva, de una vida que ha sido regenerada por el Señor Jesucristo y que también a través del bautismo sus pecados, amén, son perdonados acerca de esa persona que lo que haya vivido, sus pecados le son perdonados. Romanos 6, 3 y 4 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para la muerte en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. En vida nueva. Así nosotros, hermanos, nos acercamos al Señor con un corazón sincero, con plena certidumbre de fe, ¿verdad? Purificados los corazones y lavados, ¿verdad? Las conciencias, hermanos, lavados con agua pura, que es el Señor Jesucristo el que hace todo eso en nosotros, cuando nosotros venimos a Él con esa seguridad, con esa fe en el Señor, que Él es nuestro Salvador y que Él es el que nos limpia de toda maldad y el que nos purifica, amén, nos perdona, nos lava el Señor de todo pecado, amén. La historia, amén, que habla de Cornelio, el libro de los Hechos, cuando Cornelio recibe a Pedro, usa esta expresión, ¿verdad? Estamos en la presencia de Dios. Y lo que Cornelio está diciendo es que estamos con sincero corazón para oír todo lo que Dios te ha mandado. Aquí estamos en la presencia de Dios. Una vez que Pedro, ¿verdad?, llega a la casa de Cornelio, él y su familia estaban ahí, hermanos, esperando a Pedro y esperándole, pero con un corazón sincero, como que si Dios estuviera ahí presente delante de ellos, como que si Dios era el que les iba a hablar a ellos de su palabra, de su doctrina. Leemos en Hechos capítulo 10. Dice, hermanos, ahí la palabra del Señor. Leamos el versículo 33. Gloria a Dios. Así que luego envié por ti, le dice Cornelio, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. ¿Qué es lo que está diciendo, hermanos? Está diciendo Cornelio, aquí estamos con un corazón sincero y puro y transparente delante del Señor para escuchar todo lo que Dios te ha mandado. Y es muy bonito, hermanos, este pasaje. Digo bonito porque nos enseña a nosotros, hermanos, como hijos de Dios, que si en verdad, hermanos, recibimos la palabra de Dios así atentamente y con sincero corazón, hermano, amén. No que estés, hermano, solamente el teléfono esté ahí y esté el predicador hablando solo y tú estés dormido o estés haciendo otras cosas cuando es el tiempo de la palabra del Señor. Yo soy un ser humano, claro que sí, somos seres humanos. Yo no te salvo, no, nunca te voy a poder salvar. Pero la palabra de la que sale de mis labios no es la palabra que es mía, es la palabra de Dios. Y si tú crees en la palabra de Dios, si tienes fe en la palabra de Dios,
tomarías la misma actitud que tomó Cornelio y su casa. Aquí estamos delante de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Aquí estamos con un corazón sincero, aquí estamos con un corazón puro, aquí estamos con toda la buena intención, con todo el deseo, con toda la pasión de querer escuchar el mensaje que Dios te dio a ti para nosotros. Hermanos, y cuando vemos esto en este pasaje, en este pequeño relato, hermanos, de esta historia de Cornelio, vemos que todavía Pedro está hablando, está dando el discurso, el mensaje de Dios a ellos. Y la presencia del Señor, el Espíritu Santo de Dios desciende sobre él, sobre Cornelio y sobre todos los que estaban en su casa. ¿Sabe qué nos quiere decir esta historia? Son muchas cosas que podemos ver, claro, pero algo de lo que estamos viendo el día de hoy es que al nosotros acercarnos a Dios, al buscar el rostro del Señor sinceramente, al, hermanos, salir de nuestra casa y nuestros pasos sean rectos, como que si Dios estuviera ahí delante de nosotros, al vivir sinceramente, hermanos, en santidad delante del Señor, hermanos, entonces la gloria del Señor estará con nosotros, entonces la presencia del Señor estará en nuestros corazones y vamos a poder, hermanos, sentir la presencia de Dios. Se te va a acabar, hermanos, el aburrimiento, se te va a acabar, hermanos, el que otra vez la iglesia. No, vas a tener ánimo para seguir buscando del Señor. Bendito su nombre para siempre. Porque lo haces sinceramente delante del Señor. Porque te acercas a Él con un corazón abierto, puro, para que el Señor, como dice en su palabra, ¿verdad? Si alguno, pues yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre la puerta, el Señor que hace entra ahí con Él, cena con Él, dice el Señor, y Él conmigo. Pero si no abre el corazón, si no es la persona sincera y le da, verdad, más bien le da pereza espiritual, más bien le da, hermanos, no, aburrimiento, más bien no tiene ánimo ni deseo para estar en las cosas del Señor. Entonces, hermano, ¿cómo va a entrar la presencia de Dios? La persona necesita estar, hermanos, con un corazón sincero delante del Señor, así como Cornelio y su casa dispuestos, como que si Dios, repito, estuviera delante de nosotros. Bendito el nombre de nuestro Dios. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Es lo que dice el versículo 44 de ahí del capítulo 10. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Amén. Hermanos amados, si vivimos así, hermanos, como delante de Dios, si vivimos así como si dijera un griego katenopium tau theos, también, hermanos, vamos a ser personas llenas de la presencia del Señor. Moisés fue un hombre fiel, hermanos, en todo al Señor. Y Moisés, como dice el escritor a los Hebreos, le regresemos ahí Hebreos y vamos al capítulo 11. Moisés se sostuvo como viendo al invisible, hermanos. Y pudo haber tenido riquezas y pudo vivir de una manera sin tener tantos problemas, hermanos, pero él escogió mejor hacer la voluntad de Dios. Y lo que dice aquí el escritor a los Hebreos, dice el capítulo 11, versículo 24, dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Verso 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales de pecado. El verso 26, teniendo mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón.
El verso 27 dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. ¿Cómo dice la otra parte, hermanos? Porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cómo? Se sostuvo como viendo al invisible. Pero ¿cómo puede ver al invisible? No lo puede ver. Pero él se sostuvo como que si estaba viendo al Dios Todopoderoso. La fe de Moisés, hermanos, amén. La fe de Moisés lo llevó a eso, a mantenerse, a sostenerse delante del Señor, a perseverar en el camino de Dios. Prefirió mejor padecer por Dios, por la palabra de Dios, por el mensaje de Dios, amén, que disfrutar de los deleites temporales, amén, que podía él vivir ahí en Egipto. Él despreció todas las riquezas, despreció, hermanos, todo lo que él tenía por hacer, repito, la voluntad de Dios, porque él se sostuvo, su fe era tremenda, que se sostuvo, amén, se mantuvo firme, como viendo al invisible, como que se estaba mirando a Dios. Alabamos al Señor Jesucristo. Y cuando vemos en la palabra del Señor, ¿verdad? Como en el pasaje aquel cuando María y Aarón murmuran de Moisés y la ira del Señor, ¿verdad? Se manifiesta con María y hace que María pues le venga una lepra, una enfermedad, ¿no? Y Dios le dice, hermanos, en Números capítulo 12, versículos del 6 al 8, y Él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta del Señor, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés. Y luego le dice, hermanos, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia del Señor. Y luego le dice, ¿por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? El Señor dice algo aquí, ¿verdad? Muy, muy tremendo acerca de Moisés, hermanos. No así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, en todo lo que Dios le mandó, le dijo que hiciera, el pacto que hizo con el pueblo, las leyes, los mandamientos, en orden a ritos, todo, hermanos, lo enseñó este varón al pueblo de Israel. Hizo todo lo que Dios le mandó a hacer. Fue fiel en toda la casa de Dios. Alabamos al Señor, hermanos. En el escritor a los Hebreos, hermanos, regresemos ahí. Leemos el capítulo 3, el versículo 1 y 6. Habla de Moisés y de Cristo, y habla también de que Moisés, habla de la fidelidad de Moisés, dice el versículo 1 del capítulo 3 de Hebreos. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también, como dice, hermano, lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Note que Moisés, la fidelidad de Moisés es comparada con la fidelidad de Cristo. El verso 3 dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado, digno cuanto tenía mayor honra que la casa que lo hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. El verso 5, y Moisés a la verdad, dice, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, y luego viene una aplicación a nosotros y retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Amén. Bendito el nombre de nuestro Dios. Así, hermanos, ¿verdad? Como Moisés, que fue fiel al Señor. La fe
que tuvo Moisés en Dios lo hizo que se mantuviera como viendo al invisible, y eso da a entender de que Moisés se mantenía, hermanos, haciendo la voluntad de Dios. Moisés fue fiel en todo, hermanos. Amén. Y en esa manera, ahora la aplicación para nosotros, ¿verdad? Que mantengamos firmes nuestra esperanza, amén, nuestra confianza y el gloriarnos en la esperanza, amén. Que también nosotros tenemos que ser, hermanos, personas que seamos fieles delante del Señor, hermanos, que no neguemos al Señor, hermanos, que cuando la prueba, ¿verdad?, la tentación se asoma a tu vida o a mi vida, hermanos, que nos mantengamos, hermanos, firmes delante del Señor, que seamos fieles al Señor, amén, y que guardemos, hermanos, amén, esa esperanza, retengamos esa confianza hasta el fin, hermanos, todos los días, amén, que Dios nos permita de vida. Si tienes fe, hermanos, si tienes fe en el Señor, debes de tener convicción en las cosas de Dios, amén, y mantenerte ahí firme, firme delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Cuando leemos acerca de Enoc, ¿verdad? La Biblia habla pues bien poquito acerca de Enoc. Pero en el Génesis, por ejemplo, lea conmigo en Génesis capítulo 5, encontramos la expresión que dice Enoc caminó con Dios. Dice el capítulo 5 de Génesis, el versículo 22, y leemos hasta el versículo 24. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Amén. La expresión de caminar con Dios es algo simbólico. Amén. Es algo simbólico. No está hablando en un sentido literal de que Enoc caminó con Dios, sino que lo que se refiere es que Enoc, su manera de vivir fue una manera que agradaba a Dios. Era una manera que honraba a Dios. Era una persona que con sus hechos, amén, daba testimonio delante del Señor, que sus acciones eran acciones que iban conforme a la voluntad de Dios. Y es lo que dice en Hebreos, hermanos, capítulo 11, versículo 5, cuando habla también de la fe de Enoc, dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y luego dice la otra parte, y antes que fuese traspuesto, como dice su Biblia, hermanos, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Tuvo qué? Testimonio de haber agradado a Dios. Entonces comprendemos la expresión que Enoc caminó con Dios, que se está refiriendo a que, verdad, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, que sus acciones fueron acciones piadosas delante de la presencia de Dios. Amén. Me imagino a Enoc caminando como que si Dios estuviera, ¿verdad?, enfrente de él. Sus acciones, ¿verdad? Quizás se le presentó oportunidad de hacer maldad, de hacer pecado, pero se sostuvo ahí, siendo de agrado delante de la presencia de Dios. Entonces, hermanos, comprendemos esto, que cuando Pablo dice, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo, lo que está diciendo Pablo es que vivo ahora
delante del Señor con un corazón sincero, como que si Dios estuviera enfrente de mí, no permitiendo el pecado, no permitiendo cosas injustas delante del Señor, siendo completamente sinceros e íntegros delante del Dios Todopoderoso.